Hola, bienvenidos al canal. Hoy traemos el capítulo 1 de El espacio y la conciencia titulado La organización sintérgica. Bien, pues antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban si no están suscritos, activen la campanita de notificaciones para que les avise de todos los videos y le den like a su video para que eso ayude muchísimo al contenido y pueda llegar a más personas. También si gustan seguirme en mis redes sociales van a aparecer en la caja de descripción y por acá estará apareciendo mi Instagram. Bien, pues todas las ciencias son un análisis de la actividad perceptual. ¿Por qué decimos esto de que las ciencias son un análisis de la actividad perceptual? Porque las ciencias se definen con base en lo que nosotros podemos experimentar a través de nuestros sentidos, pongámoslo así. Ya sabemos que el mundo perceptual es en sí mismo un modelo objetivo de los principios básicos que rigen el funcionamiento del universo, un modelo de su estructura y funciones. Esta conclusión la que también validará la discusión acerca de la organización sintérgica, tal y como se mencionó en los capítulos del cerebro consciente. La mejor forma de conocer la sintergia es partiendo de un análisis fenomenológico del proceso perceptual, de cómo es que se lleva a cabo todo esto que percibimos. Sin embargo, para que este análisis sea verdaderamente trascendente, debe proyectarse en abstracción creciente. Vamos a poner un ejemplo de lo anterior. Fundamento importante de la consideración de sintergia es el hecho de que no vemos objetos, sino el espacio en el cual está contenida la información energética acerca de los mismos. Llama la atención el que a partir de ese espacio seamos capaces de crear un mundo que parece proyectarse al exterior de nuestro cuerpo. Aquí la verdadera mística es esta operación llamada experiencia, que transforma una diminuta porción del espacio en luces, colores, formas y objetos. Cuando vemos, realmente vemos espacio. Vemos espacio que nunca alcanza una dimensión mayor que nuestra retina, que lo que nos permite nuestro ojo visualizar. Coloquemos donde nos coloquemos, siempre transformamos una porción de espacio en perceptos. La organización sintérgica del espacio es precisamente la distribución, las características y la estructura de la información contenida en cada una de las porciones del espacio. ¿Es posible estudiar esta distribución partiendo de un análisis perceptual? Si bien es cierto que cuando vemos un objeto nos vemos a nosotros mismos, que cuando oímos un sonido nos escuchamos a nosotros mismos como creadores y transformadores energéticos, no es menos cierto que al observarnos como reflejo del mundo perceptual, somos capaces de conocer las características propias de lo que observaríamos sin nuestra participación. En otras palabras, aceptamos ser los creadores fenomenológicos del universo y al mismo tiempo los conocedores de ese universo en sí mismo. Existen por lo menos 4 características que definen una organización sintérgica. Estas 4 características se relacionan con la disposición y organización de los que ha denominado Jacobo Grinberg los quantums mínimos de espacio. Un quantum mínimo de espacio es siempre una dimensión relativa y se define como la mínima porción de espacio capaz de contener una máxima cantidad de información. La primera característica de la organización sintérgica del espacio es que las dimensiones de los quantum mínimos decrecen con un aumento de distancia con respecto a la materia. Así, una mesa está contenida en un quantum mínimo menor mientras más lejano está el quantum mínimo de la mesa. Un espacio de mayor sintergia es aquel en que las dimensiones de los quantum mínimos son menores. En realidad, la única diferencia entre el espacio y la materia es que la última, o sea la materia, tiene una organización sintérgica menos poderosa que el espacio. El espacio y la materia son un continuo sintérgico al igual que el tiempo y la gravedad. La segunda característica de la organización sintérgica es la duplicidad o redundancia informacional contenida en las poblaciones o en el conjunto de los quantum mínimos de espacio. Un espacio de alta sintergia es aquel en el que la redundancia de sus quantum mínimos de espacio es mayor. Un buen ejemplo de lo anterior es lo siguiente. Si un cielo estrellado es visto a través de un pequeño orificio, es posible mover de posición este último sin que se pueda diferenciar una imagen de la otra, puesto que lo que contiene toda la información de las estrellas es el espacio del orificio. Es posible afirmar que la misma información está contenida en las diferentes localizaciones. En cambio, viajar en un automóvil y ver la orilla del camino en forma borrosa implica que los quantum mínimos de espacio que contienen información acerca de los objetos cercanos al paso del automóvil no están duplicados. Esto es un mero recordatorio de todo lo que se tocó en el cerebro consciente en esta parte de la sintergia. Bien, pues mientras más alejado se encuentra un punto de referencia de la materia, habrá mayor redundancia de quantum mínimos y por tanto mayor sintergia.
La tercera característica de la organización sintérgica del espacio se relaciona con la cantidad de información contenida en cada quantum mínimo. Obviamente, esta cantidad de información se relaciona con las dimensiones de los quantums. Un quantum mínimo localizado en una porción de alta sintergia contiene mayor información que la que contiene un quantum mínimo de espacio localizado en una porción de baja sintergia. La cuarta característica es similar a la anterior, pero relativa al tiempo y no a la cantidad de información. En un quantum mínimo de espacio localizado en un espacio de alta sintergia, existe una mayor concentración de tiempo que en su contraparte, que sería de baja sintergia. Volvemos al ejemplo del cielo estrellado. El cielo estrellado contenido en el espacio del orificio es un quantum mínimo de espacio que contiene mayores tiempos que un quantum mínimo de espacio localizado en el interior de un cuerpo material. La organización sintérgica es muy compleja. Su característica fundamental es la convergencia, concentración o inclusión de información en diminutos quantum mínimos de espacio que contienen información de dimensiones mayores de espacio. Así, el espacio tiene una organización cónica convergente y los elementos de esta organización constituyen la disposición sintérgica de los quantum mínimos de espacio. En el cerebro consciente, tal organización se comparó con la disposición de circuitos neuronales de convergencia, notándose que ambos, el espacio y el cerebro, tienen una organización enteramente similar. Esta similitud nos permitirá llegar a conclusiones muy importantes acerca de las bases físicas de la experiencia. De hecho, la misma organización y reglas de operación coexisten en diferentes niveles de realidad. La consideración acerca de la organización convergente del espacio es tan importante para entender la sintergia y el resto del libro que se tiene que explicar con toda claridad. Para ello, otra vez regresando al ejemplo del cielo estrellado visto a través de un pequeño orificio hecho en un papel. Cuando alguien ve un cielo estrellado a través del orificio, lo que realmente ve es el orificio o la información contenida en el espacio del orificio. Esto es así porque no vemos las estrellas en forma directa, sino más bien lo que de ellas llega como algoritmo informacional al espacio del orificio. Supongamos que la dimensión del orificio es de 1 milímetro cuadrado. Si el cielo estrellado tiene una dimensión de miles de billones de años luz y toda la información contenida en tal espacio está concentrada en 1 milímetro cuadrado, de alguna forma existe una convergencia colosal de información. Esta convergencia describe la concentración informacional dada por una transformación, en la misma forma que un cono que por un lado tiene una dimensión mayor que la dimensión de su extremo distal. Lo que sucedería aquí, vamos a poner esta imagen por acá o por acá del cono, donde podemos ver de un lado del cono está como esta base más amplia donde se encuentra el círculo más grande y se va disminuyendo hasta ser una punta. Esto es a lo que se refiere que una cantidad colosal de información la podríamos concentrar incluso en un pequeño orificio, como en el caso del agujero en el papel. Teniendo el agujero en el papel, nosotros podemos observar toda la información colosal que existe en el cielo, en la noche, en las estrellas. Y eso lo observamos todo a través de una pequeña abertura que sería este milímetro cuadrado. Y no por tener esta pequeña abertura quiere decir que no podemos observar toda esa cantidad de información presentada en el cielo. Así, la dimensión del espacio de las estrellas y la dimensión diminuta del orificio a través del cual son observables forman una especie de estructura cónica convergente. Es precisamente esta concentración de una dimensión colosal en una dimensión diminuta lo que llama organización convergente del espacio. Dimensión aquí tiene dos sentidos entrelazados. Por un lado se refiere a tamaño y por el otro a información. Bien, pues espero que les haya gustado este capítulo de la organización sintérgica. Es un tema que ya se había tocado en el libro anterior, El cerebro consciente. Y pues damos un buen inicio a este nuevo libro, nuevo trabajo del Dr. Jacobo Grinberg, El espacio y la conciencia. Así que nos estamos viendo en el próximo video. No olviden dejar sus comentarios, sus preguntas y retroalimentación para mí en la caja de descripción. Con eso me ayudan muchísimo y compártalo con las personas que les sea interesante toda esta información.